Empezamos entonces aquí con el punto, ¿ya? Para todos los ejercicios que vienen de aquí en adelante y para entender más el tema, tenemos que entender lo primero que es el punto, ¿ya? Que tiene alejamiento y cota. Aquí lo vamos a hacer desde ahora todo en el depurado directamente. Y aquí les he puesto un concepto que dice que la cota va a ser la distancia de la línea de tierra al A2 y el alejamiento de la distancia de la línea de tierra a la 1, ¿ya? En este caso, para este otro punto, el alejamiento sería desde la línea de tierra hasta B1 y la cota desde la línea de tierra hasta B2. ¿Ya? Después, a ver qué más del punto. Hay diferentes tipos de puntos, ¿ya? Que están en el primero, en el segundo. Sí. Entonces aquí, lo único del punto que tenemos que saber son alejamientos y cotas. Y en qué cuadrantes están. La cota, como les he dicho, está aquí. Es la distancia que está desde la línea de tierra hasta el A2, todo lo que tiene subíndice 2, ¿ya? Por ejemplo, en este de aquí, el punto D, la cota va a ser desde la línea de tierra hasta D2, todo este. Y el alejamiento siempre va a ser desde la línea de tierra hasta D1, o todo lo que tenga su D1, ¿ya? En este caso de aquí, en los conocidos como trazo, no puede tener cota. O sea, aquí sería que el alejamiento en el punto E sería 0. La cota en el punto G sería 0, ¿ya? El tipo de puntos son aquí. Para estos 4 primeros puntos los he dividido para conocer en qué cuadrante se encuentra, ¿ya? Si yo quiero saber en qué cuadrante se encuentra, voy a ver esta formulita que se les he puesto, ¿ya? Tenemos el depurado o los dos planos de proyección en vista de perfil, el plano vertical y el plano horizontal. Estos dos planos dividen a todo el espacio, digamos, en 4 cuadrantes. Si el punto tiene el subíndice 2 por encima de la línea de tierra y el subíndice 1 por debajo, este punto estaría ubicado en el primer cuadrante. Si nosotros queremos un punto en el segundo cuadrante, ya sea punto o recta, sería de esta manera, que el subíndice 2 y el subíndice 1 estén sobre la línea de tierra, ¿ya? Encima. Lo tiene. Después tenemos para rectas que pertenecen al tercer cuadrante, el subíndice 1 por debajo de la línea de tierra. ¿Qué más? Y para el cuarto cuadrante, ambos subíndices por debajo de la línea de tierra, de 1 y de 2, ¿ya? ¿Se entiende, no, esta parte? Por otro lado, en los planos, o bueno, no, todavía, mejor eso, todavía. Ya, eso sería, hasta aquí, la posición en los cuadrantes de los puntos. Ahora, hay también otros dos puntos, dos tipos de puntos, que son los puntos que pertenecen al primer bisector y al segundo bisector. Todo punto que pertenece al primer bisector va a tener el J1 o J2 en este caso, simétricos respecto a la línea de tierra, ya sea J2 a una distancia de 3 unidades o 4 unidades, 3 unidades de la línea de tierra, la misma distancia va a tener hacia
cota 1. La cota y el alejamiento van a ser lo mismo en el primer cuadrante, o si lo volcamos va a estar en el tercer cuadrante, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Que nuestro primer bisector está pasando por el segundo y el tercer cuadrante, por estos dos cuadrantes, ¿ya? Entonces nuestros puntos del primer bisector van a estar en el primer cuadrante y en el tercero. Okay. Ahora, si yo quiero un punto del segundo bisector, van a estar en este otro lado. Van a ser puntos del segundo cuadrante y del cuarto cuadrante, donde el cota y alejamiento van a ser iguales, que significa que mi K1 y K2 van a estar confundidos, ya sea por debajo de la línea de tierra o por encima, ¿ya? Después, aquí, ¿qué más? Otra cosita. Último sería, todos los que tengan el subíndice 2 están representados como todo lo vertical, ¿ya? Y todos los unos van a ser las horizontales. Ya, eso sería. ¿Preguntas del punto? ¿Alguna pregunta? No, ya. Siguiente. Auxi, ¿Qué? Yo no estoy grabando nada. perdone, ¿está grabando la clase o nosotros nomás la grabamos? No creo poder grabar yo, ¿ya? Eh, Al último, al final, les voy a pasar así, tipo PDF, todo lo que están viendo, ¿ya? Estas hojas. Al grupo les voy a pasar y no es necesario grabar la clase, supongo, porque va a estar todo escrito. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esos conceptos y demás. O van a grabar, no sé. Ya. Entonces, el punto sería solamente este, ¿ya? Es conocer en qué cuadrante está, conocer cuál es la cota y el alejamiento y qué tipos de puntos están ahí, qué tipos de puntos existen. Puntos de los bisectores, estos son puntos normales en el espacio, estos dos son puntos de los bisectores y estos son puntos también conocidos como trazas, ¿ya? A ver, ¿qué más? Nada más del punto. Siguiente, la recta. Para la recta, yo quiero que conozcan, o bueno, lo más importante, ¿no? Conocer el punto. Porque conociendo un puntito, ya podemos hacer varias cosas. Bueno, con dos puntos ya puedes formar una recta, ¿ya? La unión de, si yo tengo el punto A y tengo el punto B, cuando yo una A1 con B1, voy a tener R1. La proyección aquí es de horizontal. Puro 1 es puro 2, ¿ya? A2 con B2 voy a tener mi proyección vertical de la recta. Ahora, para la recta tengo dos cositas, que sería una proyección y otro traza, lo que hemos dicho en el anterior. En el anterior. Primero, para proyección, ¿qué es la proyección? Son estas aquí, R2, R1, que son esas, son sus sombras plasmadas en los planos de proyección vertical en este caso, y aquí abajo en la horizontal. ¿Ya? Y la traza, ¿qué sería? La traza es todo lo que va a cortar a los planos de proyección. Es decir, esta mi recta le está cortando al plano vertical en BR y en al plano horizontal está cortando en HR. Estos dos puntos son las trazas, ¿ya? ¿Y para qué necesitamos o para qué nos sirve conocer estas trazas? Las trazas las vamos a utilizar para formar planos, ¿ya? Entonces aquí de la recta sería solamente eso, conocer dos partes importantes, la proyección y la traza. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte?
no creo, ¿no? O las trazas en el depurado. Aquí tenemos el depurado. Tenemos nuestra R2 y nuestra R1. Para conocer las trazas HR y BR, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que llevar, ¿qué cosa? La R2 y la R1 hasta la línea de tierra, hasta que corte la línea de tierra. R2 se está cortando a la línea de tierra en este puntito de aquí. De ese puntito yo tengo que sacar una perpendicular a la línea de tierra. Saco la perpendicular y esa perpendicular tiene que cortar a la otra proyección, que en este caso sería mi R1. Entonces, esta R1 lo voy a alargar hasta que corte a esa perpendicular. Una vez que lo corte, ya tengo una traza. ¿Qué traza sería? Como estamos alargando la R1 o le está cortando esa perpendicular a R1, entonces, porque está cortando al número 1, ¿ya? Ahora para mi traza vertical, R1 está llegando a la línea de tierra en esta parte, aquí, en este puntito, sacamos una perpendicular y tiene que cortar a mi R2. Como está cortando a R2, entonces esta sería mi traza vertical. Listo. Hasta aquí la recta. ¿Tienen alguna pregunta? De esta parte de aquí tenemos una recta R, ¿ya? Es esta. De esta recta son las dos partes más importantes, sería mi proyección y la traza. Proyección y traza. La proyección de esta recta, tengo dos proyecciones. Una en la vertical y otra en la horizontal. En sí son sombras, ¿ya? Su sombra de esta recta en la vertical es mi R2 y la sombra de esta R en la horizontal, en este plano horizontal, sería mi R1. Estas dos, R1 y R2, R2, R1, son proyecciones. Ahora serían las trazas y todo lo que corta a estos planos. Esta mi recta le está cortando a este plano en BR. Tengo una traza. La misma recta está cortando al plano de proyección horizontal en después. Listo. Muchas gracias. Sí. Sí. Una pregunta, en la parte donde está R2 y R1 nomás, en los planos está R2 yéndose hacia la izquierda y en el R2, en la línea de tierra está yéndose hacia la derecha. O sea, Ya. ¿cómo lo llevaría? O sí, el giro aquí la No, sentido horario. no. Se confunde ya un ratito. Aquí está, este ejemplito lo he puesto así para que no sea sencillo. Digamos, en esta parte ya, es que se están confundiendo, creo. Esto voy a hacer en esta parte ya. Tengo mi R1 de este lado y mi R2 están diciendo ustedes que está al otro lado. Listo. Este se va. Ya. Ya. A ver, aquí está. Este es mi R2. Esto es de este. Ya. Listo. Hasta aquí, aquí tenemos ya. R2. ¿Dónde está mi R2? Aquí uno y aquí otro. Listo. Aquí está. Esta es la. ¿Qué es? El ejemplo, ¿ya? Aquí cómo saco las trazas. Este es otro ejemplito. ¿Cómo saco las trazas? Aquí tengo mi R1, llevo a la línea de tierra,
aquí está. Una vez que yo llegue a la línea de tierra, R2 saco una perpendicular. Esa perpendicular tiene que cortar, estando aquí, yo tengo que llevar, entonces, como está cortado en este puntito, sería mi traza. ¿Cómo se mueve? Ya, listo. Y les voy a llevar aquí. Esa sería mi traza vertical, ¿ya? Porque está cortando a mí. Esa es mi traza vertical, porque le está cortando a mi R2. Ahora, para encontrar a la traza horizontal, hago lo contrario. Mi R2 llega a la línea de tierra, de la línea de tierra saco una perpendicular. Llega a la línea de tierra, de ese puntito voy a sacar una perpendicular a la línea de tierra y le está cortando a mi R1. ¿En dónde? En un puntito, y ese puntito se va a llamar, ¿qué se va a llamar? Traza horizontal, ¿no? Porque le está cortando a mi R1, ¿ya? Todos los unos son horizontales y todos los dos son verticales. Listo. Esto sería el ejemplo aquí. Ya. Ahí está. Tenemos esto y este es otro ejemplo. En este caso aquí, mi R1, o diré, mi R2 llega a la línea de tierra, saco una perpendicular y esa perpendicular tiene que cortar a mi R1. En este caso, esta cosita de aquí, estito, no estaba, ¿ya? Entonces, para eso yo tengo que alargar mi R1 hasta que corte con mi perpendicular. Y ahí está, ¿ya? Solo era un ejemplo, nada más. ¿Tienen preguntas? ¿Más? Bueno. Siguiente. Aquí. Este es un tipo de recta, que es la recta, ¿cuál recta sería? La frontal, ¿ya? Donde mi R2 está inclinado y mi R1 es paralelo a mi línea de tierra. Ya. Listo. Ahora, yo quiero de esto, vamos a sacar 4 cosas. 1, vamos a sacar las trazas. Vamos a sacar una recta paralela que pasa por un punto cualquiera que vamos a poner más ratos. Vamos a encontrar la intersección con el primer bisector y además con el segundo bisector, ¿ya? Primero, vamos a encontrar las trazas. Hay algunas rectas que solamente tienen una traza y hay otras rectas que tienen las dos trazas, ¿ya? En este caso, este tipo de recta es... vamos a dibujar ya. Aquí tenemos esto, los planos de proyección. Este sería mi vertical y esta es la horizontal, ¿ya? Esta mi recta tiene una proyección paralela a mi línea de tierra. En este caso, esta es mi línea de tierra. Entonces sería así, ¿ya? Este es mi R1. Y la R2 está inclinada. Sería así, ¿ya? Esta es mi R2. Listo. Estas son sus sombras. Ahora, yo para esto, para dibujar la recta original, más o menos, tendría que hacer trazas, ¿ya? ¿Qué es la traza? Es ese puntito por donde está saliendo la recta verdadera, original, o es, ¿ya? Entonces, aquí. Y las trazas se dirigen hasta ahí. Y estamos encontrando nuestra tracita en esta parte de aquí. Tenemos nuestra recta entonces que va a salir de este punto. Algo así, ya. La original. Pues,
la recta R. Listo, algo así. Esta mi recta ¿cómo sería? A ver, les voy a mostrar algo. Stop. Vamos a salir de todo esto. El libro. Entonces, listo. Vamos a secta, ya está. Aquí está. Tipos de recta, ¿ya? Ya. Los tipos de recta, tenemos varios tipos de recta, la recta horizontal y la recta frontal. Esta de aquí estamos dibujando, ¿ya? Donde tengo mi R2 inclinado y mi R1 paralelo a mi línea de tierra. Esta recta solamente le está cortando al plano horizontal de proyección en un puntito, que es HR. Mientras a mi plano vertical no le está cortando en ninguna parte. ¿Por qué? Están actuando de esta manera como si fueran paralelos. Mi R paralelo a mi plano vertical. ¿Ya? Eso es. A ver, aquí. Ahí está. ¿Ya? Esto es al revés. Ya. Listo. Eso sería esta recta. Esta recta y la otra, que sería esta de aquí, estas dos de aquí, la recta horizontal y la recta frontal, son las rectas que se van a utilizar para tener una ayuda más o menos al resolver ejercicios, ¿ya? Las rectas más importantes para mí que serían estas dos. El resto son de otra, no tan importantes, ¿ya? Sí, no tan importantes. Las únicas dos serían estas dos de aquí. Recta horizontal, recta frontal. Porque son sencillas de hacer. Una es paralela y la otra es inclinada. Paralela, inclinada. ¿Sí? Entonces, de aquí solamente sabemos que tiene una traza. Y lo vamos a verificar. ¿Ya? Sería entonces, para encontrar las trazas. Mi R2 llega a la línea de tierra, corta aquí, sacamos una perpendicular y tiene que cortar a mi R1. Donde le está cortando a mi R1 sería mi traza horizontal. Las trazas se van a definir con la H mayúscula y la recta que le acompaña, ¿no? En minúscula, ¿ya? La recta R, HR. Ahora, aquí, para verificar, vamos a encontrar, digamos, la traza vertical. Entonces, R1 tendría que estar, o tendríamos que buscar dónde está cortando a mi línea de tierra. Como esta R1 es paralela a la línea de tierra, significa que nunca se van a cortar, lo que significa que nunca voy a encontrar una traza o la otra traza, que sería la traza vertical, ¿ya? En este caso, entonces, ya tenemos esto, ya hemos encontrado las trazas de esta recta, solamente una traza. Siguiente, vamos a encontrar una recta paralela a esta recta, que pasa por un punto, ¿ya? Nos vamos a dar entonces, en este caso, un puntito donde nosotros queramos. Aquí está nuestro punto. A ver, este es un punto. Y ahí que ser. Vamos a hacerlo al revés. Aquí va a ser A1 más grande y aquí A2. ¿Dónde está? A2. Ya está.
A ver. Bueno, ahí nomás que se quita. Ya. Entonces, aquí tenemos un punto que no le pertenece a nadie, está en el espacio. Por este punto yo quiero hacer pasar una recta paralela a la recta que nos está dando. Y esto va para cualquier tipo de recta, ¿ya? Si yo quiero sacar una paralela, lo que tengo que hacer es, por A1, tengo que sacar una paralela a mi R1, o sea, todos con unos. Y en este caso sería paralelo a la línea de tierra. Allí. Ahí. Ahí está. Esta va a ser mi R1'. ¿Ya? R1'. Ya está. Mi R1'. Ahora, por A2 tengo que hacer pasar una paralela a mi R2. Como está inclinado, vamos a hacer de las igualitas. ¿Ya? Ahí está, inclinado. Ahí está. Eso lo vamos a mover. Aquí está. Listo. Esa sería mi R2', que sería la paralela de mi R2. R2'. Ya está. Esto. Entonces, en este caso aquí, la recta R' es paralela a mi R. Solo porque está... Porque, a ver, aquí, ¿dónde está? Este lo vamos a mover. Aquí. Que pasa por un punto, ¿no? Aquí vamos a hacer esto. A1, acá. Pasa por A, punto A. Por A1 va a pasar, ¿qué cosa? A1 va a pasar mi R1', que va a ser paralelo a mi R1. Y por A2 va a pasar mi R2', que va a ser paralelo a mi R2. Listo. Son paralelas a mi R. La R1' paralela a mi R1 y la R2' paralela a mi R2. ¿Ya? Listo. Eso sería aquí. Ahora, vamos a hacer intersecciones, ¿ya? Intersección de la recta R con el primer bisector y con el segundo bisector. Esta misma recta. A ver, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer cómo son los puntos de ambos bisectores. Del primer bisector, ¿cómo era? Aquí está. De mi primer bisector, los puntos siempre van a ser simétricos respecto a la línea de tierra. J2 por encima, J2 por debajo, misma distancia, ¿ya? O al revés. Ese tipo de punto tendríamos que buscar en esta parte de aquí. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a hacer una línea de ayuda, ¿ya? Con verde. Con rojo, que es una ayuda. Para sacar ese punto o para encontrar el punto de intersección con el primer bisector, vamos a hacer la simetría de una de las dos proyecciones, ya sea de R2 o de R1. La más sencilla aquí sería mi R1, porque es una línea paralela a mi línea de tierra que está a 3 cuadritos de aquí, ¿ya? De la línea de tierra. O sea, 3 cuadritos arriba sería en esta parte. Saco esa línea ayuda, ya está. Y le está cortando a mi R2 en un punto. Y ese puntito sería este de aquí. Listo. En este puntito ya estaría ubicado en la proyección de mi punto, que sería el A. ¿Qué sería? A sub 1 o A sub 2. A sub 2, porque está en R2, ¿ya? Una vez que yo ya tenga esto, simplemente encuentro con perpendicular a mi R1. Digo a mi A1.
Ahí está. De aquí saco una perpendicular, llega hasta R1 y en ese puntito estaría mi A1, ¿ya? Aquí estaría mi A1. A1, listo, ya está. Ya tengo mi punto de intersección de la recta R al primer bisector. Vamos a poner A. Listo. ¿Se ha entendido? ¿No ve esta parte de aquí? Ya. Si yo quiero encontrar o quiero hacer la simetría de la otra, en este caso de mi R2, la simétrica de mi R2 respecto a la línea de tierra sería la siguiente. De este puntito de aquí, de donde está cortando, saco como un espejo, ¿no? Misma distancia. Aquí. Ahí está. De aquí, de este puntito, saco y va a cortar justo en A1, ¿ya? Esta es su simetría de mi R2. Con nombrecito sería este R'2 o prima 2. Y esta sería mi R'1. Es la simétrica de mi recta R respecto a la línea de tierra, solamente para encontrar la intersección con el primer bisector. ¿Ya? Eso es de aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, acerca del intersector del primer bisector, ¿lo hace en el medio de la recta? No. ¿Qué pasa si mi recta lo alargo, digamos? Esta parte va a estar hasta aquí arriba y esta parte lo alargo hasta más allá. Entonces no es medir de esa línea la mitad y todo. Tienes que sacar la simetría. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Siguiente hoja que tengo. No tengo nada. Aquí. Nos vamos a dar otra recta. O mejor en esta de aquí, ya que tenemos. Yo voy a sacar, encontrar de esta recta la intersección con el primer bisector. ¿Cómo sería? Lo que hemos dicho. Voy a sacar una simetría respecto a la línea de tierra, de cualquiera, ya sea de mi R2 o de mi R1. Entonces, si yo saco, digamos, ¿de quién estamos fácil? De mi R1, digamos, o de mi R2. Ya, de mi R2 o de mi R1, de cualquiera, ya, de mi R1. Su simétrica sería más o menos por ahí, ¿no? Okay. ¿Cómo sé eso? Con regla. ¿Dónde está mi regla? A ver. ¿Estos? Sí, aquí está. Ahí está. Reglita. Ya. Aquí. Tengo que tener la misma distancia, ¿no? Hasta la línea de tierra. De la línea de tierra en esta línea sería 6 milímetros. Y para aquí tendría que ser 6 milímetros. Ahí está. Cabalito, ¿ya? Entonces, su simétrica de mi R1 es esta de aquí arriba. En R1'. A ver. R1'. Es la simétrica de mi R1. Aquí está. Ahora, esta R1' le está cortando aquí a mi R2 en un punto. Ese puntito es es el punto de intersección, ¿ya? ¿Dónde está? Ahí está. Aquí, ese sería mi A. ¿Qué sería? ¿A1 o A2? 2. Muy bien. El A2. El A2, ¿por qué? Porque está en la línea verdadera que sería esta de aquí, mi R2. Esta es una línea imaginaria, una línea ayuda, una línea ayuda, ¿ya? La original sería esta de aquí, la proyección R2. Y como le está cortando a la real aquí, sería A2. Ahora solamente nos faltaría encontrar A1. El A1 tiene que estar sí o sí en la misma rectita de mi A2, ¿ya? Entonces saco perpendicular y listo. En este puntito de aquí estaría mi A1. A1. Listo, ya está. Este punto de aquí es el punto de intersección de esta recta R al primer bisector.
Y no está en el medio, no está en el medio, ¿ya? Está ahí, ya. ¿Tienen otra pregunta más de intersección al primer bisector? Axel, yo tengo una pregunta. Al demostrar Sí. que son simétricos a partir de la línea de tierra A1 como A2, ¿no tendríamos que demostrar que tienen la misma distancia o algo así tal vez? Si quieren, pero si lo van a demostrar o lo van a decir, esta parte de aquí es de, y esta parte de aquí es de. Si el ejercicio les está pidiendo encontrar este punto, ya, ahí sí. Pero si porque en el ejercicio a veces no son ejercicios así de sencillos, o no sé cómo será ahora ya, pero en ejercicios grandes, digamos, a ver si tengo, no tengo, ya. Hay otros ejercicios que dicen, digamos, con planos. A ver qué puede ser. Hallar la intersección de un plano con el primer bisector. Ahí son planos. Y para esos planos yo necesito conocer intersección de rectas a los bisectores, ¿ya? ¿Cómo es esto? Para hacer los ejercicios o cualquier cosita, siempre vamos de lo más pequeño a lo más grande. Primero vamos por un punto, después por una recta y luego por un plano. Si me piden hacer algo de este plano al punto, entonces yo tengo que pasar sí o sí primero por la recta y luego recién al punto, ¿ya? Y si yo tengo un punto y me piden hacer algo o lo que sea, encontrar algo en un plano, entonces yo tengo que pasar primero a la recta y luego recién al plano, ¿ya? Siempre es así. Entonces aquí estamos yendo primero en estas dos partes para hacer ejercicios con planos, ¿ya? Solo eso. Entonces para eso estamos sacando base, que sería esto. Si hay ejercicios así de chiquitos, digamos, entonces aquí ustedes pueden poner si esta distancia es la misma y aquí y llenar la hoja. Pero y si no, y son ejercicios en planos, estas cosas de aquí, estas de se omite, ya no se pone nada, ¿ya? No sé si te referías a eso. Bueno, Sí, Axel, está bien, gracias. ya. Entonces, aquí no. Aquí. ¿Dónde está? Creo que le he borrado. No, está aquí. Ahí está. Listo. Entonces sería esto, intersección de una recta al primer bisector. Ahora con el segundo bisector. ¿Cómo son puntos del segundo bisector? Segundo bisector, aquí está. Los puntos del segundo bisector van a ser de esta manera. El K1, el K2 o cualquier punto siempre van a estar confundidos en un solo puntito, ¿ya? Ahí está. Entonces, este tipo de punto yo tengo que buscar en cualquier recta que me estén pidiendo. En este caso tengo mi R2, R1, una recta frontal. Yo quiero encontrar el punto de intersección del segundo bisector. Quiero encontrar ese puntito, ese tipo de punto. ¿Cómo sería? A ver. Vamos a hacer. Y para esto yo voy a alargar ya. Alargo hasta donde pueda. Y este igual. Alargo. Listo. ¿Dónde se estarían cortando R2 y R1? Los dos se están cortando en ese puntito de aquí. Aquí. Listo. Este puntito de aquí es el punto que yo estoy buscando, que sería, que se llamen B, B2 y B1, ¿ya? Ahí está. Es este puntito de aquí. Listo. Esta R2 vamos a moverla y este aquí. Ahora sí. Este puntito es el punto que yo estaba buscando. B1 pertenece a R1 y B2 pertenece a mi R2. Como ambos B1 pertenece a R1 y B2 pertenece a R2, este punto ya pertenece a la recta.
pero el punto no se tiene que dejar así, ¿ya? Tienen que llevar desde ese puntito hasta la línea de tierra perpendicular. Siempre, ¿ya? Y esto es segmentado. Yo aquí le estoy haciendo líneas nomás para rapidez, digamos, pero esto es segmentado, ¿ya? Listo. Ese sería. Y ya tenemos el punto de intersección con el segundo bisector de la recta R. ¿Tienen alguna pregunta aquí? Que sería la B. Aquí. Por ejemplo, en esta de aquí, en esta recta R2 y R1, la intersección con el segundo bisector sería donde se estarían cortando R1 y R2, las dos proyecciones. Esta R1 y esta R2 se están cortando en este puntito de aquí. Ese puntito sería el punto de intersección con el segundo bisector, ¿ya? Aquí sería mi punto. Ahí está. Auxi, una pregunta. ¿Las intersecciones de las proyecciones de las rectas siempre van a ser un punto que pertenezca al segundo bisector? No. Hay rectas que no van a pasar así. A ver, por ejemplo, aquí sí. En algunas rectas, hay algunas rectas que no van a cortarse en el... ¿Cómo se llama? A ver, espera. ¿Cuál era tu pregunta más o menos? No entendí bien. Mi pregunta era que si todo punto que... A ver, si vos estás diciendo que al prolongar las proyecciones de R de la recta, en algún momento se van a chocar, dependiendo del caso. Y mi pregunta es, si tenemos un caso donde chocan, entonces ese punto siempre va a ser un punto en el segundo bisector. Sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Cómo sería? Ustedes saben que para que un puntito pertenezca a una recta, en este caso, digamos, el punto B, B1 tiene que estar en R1 y B2 en R2. Si yo aquí al juntar al R2 con R1 voy a encontrar un punto de concurrencia, un punto confundido, digamos, ¿no? Ahí va a estar un punto que sería, digamos, C1, C2. C2, C1. ¿Ya? Este puntito de aquí, como vemos, es un punto sí o sí del segundo bisector. O sea, es sí o sí, ¿ya? No es por si acaso nada. Aquí entonces, este tipo de puntos sí o sí van a ser del segundo bisector, cuando estén confundidos, ¿ya? Y donde sea que se corten estas dos proyecciones de las rectas, es ahí el punto de intersección de la recta con el segundo bisector. Eso. Eso sería, ¿no? Entonces aquí ya estaríamos encontrando esos dos puntos, el punto A y el punto B. El punto A, intersección con el primer bisector, y el punto B con el segundo bisector. Ya saben cómo encontrar, y esto lo pueden encontrar de cualquier tipo de recta que les dé. ¿Ya? Después, ¿qué más? Ups, lo borré. No, está aquí. Primero es esto es después. Podemos ver. Listo. ¿Tienen alguna pregunta más de las rectas? Lo único que tienen que saber así de una recta en general sería esas dos. Y después tienen que saber colocar a una recta en un plano. Y para eso entonces primero tenemos que saber qué es el plano. Y ya luego hacer el resto ya. Hasta aquí de la recta lo único que tienen que saber son trazas,
es saber construir una recta paralela a la recta que les da, que pase por cualquier punto. ¿Ya? Y también tienen que saber intersecciones con el primer bisector y con el segundo bisector. A ver, rectas perpendiculares, esos son ejercicios grandes, son apartes. Eso ya es conociendo planos y conociendo intersecciones entre planos y demás. Así que eso todavía. A ver, de una recta, ¿qué más puedes saber? Nada, solo esas cosas. Trazas, otra cosita es saber construir rectas, ¿ya? ¿Cómo se construye rectas? Ya hemos dicho aquí. Simplemente uniendo dos puntos, nada más, ¿ya? Dos puntos. A1 con B1, R1. A2 con B2, R2. Estén donde estén, ¿ya? Ejemplo, aquí podremos, ¿qué es? Formar rectas con dos puntos, cualquier punto. No sé, a ver. Ahí está. Vamos a hacer con J y C, o J y D, ya. C y D, ya. C1 con D1, está. Ahí está. Ese es mi R1. Ahora C2 con D2 voy a unir. Les voy a unir y esto sería mi D2. Ya digo R2, ¿ya? La recta la proyección R1 sería C1 con D1. La proyección R2 sería C2 con D2. Ya está. Esa sería una recta, ¿ya? Ahora, otra cosita más. Tenemos que saber visibilidad, o por dónde está pasando, o en qué momentos hacer segmentado la recta y demás. Eso lo vamos a ver aquí porque está más completito, ¿ya? Entonces sería aquí, ¿qué cosa? Para hacer visibilidad, ¿qué significa eso? Tenemos, ¿dónde está? Aquí nomás creo. Ahí está. Ustedes saben que hay dos planos, la vertical y la horizontal. Esta es mi vertical y esta es mi horizontal. Y saben ustedes que este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, este es el tercero y este es el cuarto, ¿vale? Y este punto de intersección aquí es la línea de tierra. Eso sería aquí. Ahora, ¿cómo se visibilidad? Todo lo que va a estar en el primer cuadrante va a ser visible, va a ser graficado de esta manera, así, líneas o segmentos corridos, ¿ya? Recto. Y lo que va a estar en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante se van a hacer con segmentados. Estos son segmentados, y aquí igual. Y esta es línea recta, ¿ya? Entonces, ¿cómo sé por qué cuadrantes está pasando esta recta? Digamos aquí, ¿cómo se llama? Para saber eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir esta recta por las trazas. Aquí hay una traza, lo dividimos. Entonces, se me perdió, ¿dónde está? Ya, a ver. Aquí, una cosa. Ahí está. Esta línea quiero. Amarillo. Está bien. Ahí está. Vamos a dividir entonces por las trazas. Se nota el color amarillo, ¿no? Y bueno, esto. Esa sería una. La otra traza es esta de aquí. Lo voy a dividir igual por ahí. Esta parte de la recta está pasando por un cuadrante. Esta otra parte de aquí está pasando por otro cuadrante. Y esta de aquí está pasando por otro cuadrante. En sí, esta recta está pasando por 3 cuadrantes. Y vamos a ver por cuáles, ¿ya? Primero, tenemos hasta aquí, hasta la traza vertical, tenemos mi R2 por encima de la línea de tierra. Y mi R1 está por debajo de la línea de tierra. ¿Por qué cuadrante estaría pasando en este caso? En esta primera parte de aquí. Aquí, esto estamos viendo. Tenemos el R2 por encima, R1 por debajo, primer cuadrante, ambos por encima, segundo cuadrante,
al revés del primero, el 1 arriba, el 2 abajo, tercer cuadrante, y si ambos están pasando por debajo, cuarto cuadrante. Entonces aquí, en mi R2 arriba, R1 abajo, ¿por qué cuadrante sería? Primer cuadrante. Muy bien, aquí donde vamos, aquí. Sería primer cuadrante, ¿ya? Primer cuadrante, ya está. Ahora tenemos esta parte de aquí, del medio, entre las trazas, que tenemos mi R1 por encima de la línea de tierra y mi R2 por encima de la línea de tierra. ¿Qué significa? Ambos encima. Por el segundo cuadrante. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahora que tenemos al final, esta última parte. Tenemos mi R1 encima de la línea de tierra y mi R2, si lo alargamos, algo así, va a estar por debajo de la línea de tierra. Tenemos el 1 por encima, el 2 por debajo. Estaría pasando por el tercer cuadrante. ¿No va? Ya está. Esta mi recta de aquí está pasando por el primero, segundo y tercer cuadrante. Aquí está, primero, segundo y tercer cuadrante. ¿Cómo sería? Vamos a ir con otro color, rojo. Esa recta sería algo así, ¿ya? Está pasando por el primero, por el segundo y por el tercer cuadrante. ¿Se entiende, no? Espero que sí. Ya. Eso sería. Y lo pueden hacer eso lo mismo en cualquier recta, ¿ya? En este caso, entonces, sería... ¿qué sería? Aquí. Cuando el R2 esté por encima de la línea de tierra, toda esta línea va a estar normal, una línea. Mi R1 por debajo de la línea de tierra, normal, igual una línea. Cuando ya pasa lo contrario, que sería R1 pasa de la línea de tierra para arriba, ya sería con segmentados aquí. Y mi R2 pasa de la línea de tierra abajo, ya sería líneas segmentadas, ¿ya? Aquí entonces, ya. Ese sería, este estaría mal. No, esto estaría bien. Este sería lo raro, ¿ya? Listo. Ya. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Ninguna, yo creo. Ya. Eso nomás sería de la recta. Trazas, paralelos, bisectores, visibilidad y nada más. Siguiente plano. Para el plano lo vamos a hacer solamente tienen que hacer. Para el plano solo necesitamos conocer trazas, ¿ya? De las rectas. Si yo tengo dos rectas que se están cortando en un punto, okay, tengo una recta R y tengo una recta S, y ambos la intersección es un puntito, entonces va a existir un plano. Pero si yo tengo dos rectas que no se están cortando en ningún punto, entonces el plano no existe, ¿ya? No se puede hacer. En este caso, entonces, lo que hemos dicho, voy a tener dos rectas. Una recta aquí, la otra recta aquí, digamos. Voy a tener un punto y ese punto va a ser el punto A. Ahí está. Este es el puntito, ¿ya? Y ese puntito de aquí, a ver, vamos a hacer, esto es R y esto es A. Ahí. Que sea S, ¿ya? Tengo la recta R, tengo la recta S. Si ambos se están cortando en un punto, va a ser el punto A, intersección. Una vez que yo tenga este tipo, entonces yo tengo que encontrar las trazas. Las trazas van a estar, digamos, aquí 1,
Y una recta máximo tiene 2 trazas, ¿ya? La otra traza va a estar aquí abajo. 2 trazas. Voy a tener de esta recta R una traza aquí y la otra traza aquí, digamos. Y con esas 4 trazas en total, yo ya puedo construir un plano. Mínimo necesito 3 trazas, ¿ya? Y si saben bien, mínimo más mínimo, necesitarían simplemente 2 tracitas. Pero lo normal es 3 trazas, ¿ya? Una vez que ya tengan 3 trazas, pueden construir el plano que quieran. O el plano que está definido por esas rectas, ¿ya? Listo. Entonces sería eso. ¿Ustedes cómo pueden formar un plano? Pueden formar un plano teniendo 3 puntos. Un punto aquí, otro punto aquí y otro punto aquí. Punto A, punto B y punto C. Una vez que yo tenga estos 3 puntos, puedo formar un plano. Si yo tengo un punto, ¿están hablando? A ver. Bueno, aquí. Sí. Oh, sí, una pregunta. Si tendría 2 rectas, o sea, un plano en 2 rectas que sean paralelas, digamos, al plano vertical o horizontal, en ese caso solo tendría sí o sí 2 proyecciones. ¿Cómo tendría que ser ahí? A ver. Bonito más. Dilo. Por ejemplo, si me piden hallar un plano con 2 rectas que sean paralelas, Ajá. al plano de proyección horizontal o vertical, en cualquier caso, ese dato decíamos que solo tienen un trazo, ¿no? Cuando son paralelos al plano horizontal o al vertical. Ahí. En ese caso tendría que hallar un plano sí o sí con 2 trazos. Sí, ajá. Eso les voy a enseñar más ratito, ¿ya? ¿Dónde está? Cuando sepamos hacer los planos, ya podemos resolver ese, o darnos como les he dicho al principio, darnos un plano en una recta. O sea, yo voy a tener una sola recta y a esa recta yo le voy a poner en un plano. Eso se hace y una vez que ustedes sepan hacer eso, ya pueden hacer con 2 tracitas un plano, ¿ya? Entonces, lo primero estaríamos haciendo o conociendo esto, saber hacer planos, ¿ya? Pues, después lo hacemos así, ¿ya? Aquí entonces sería, ¿qué somos? Un plano lo puedes hacer con 3 puntos, un punto y una recta. Digamos, este es el punto B y esta es una recta R. También podemos hacer con 2 rectas paralelas, una recta, otra recta. Si estas 2 rectas paralelas, sí se puede hacer, ¿ya? Aquí no se están cortando ni nada. Así, o sea, pero sí se hace. Aquí 2, aquí 2. Esto sería R, este es S. Listo. Ahora, de todo esto, yo puedo formar el plano. ¿Cómo formo? Hemos dicho del punto tenemos que pasar a la recta y luego recién al plano, ¿no ven? Entonces aquí yo tengo 3 puntos. ¿Qué tendría que hacer? Voy a formar rectas. Con A y B voy a formar una recta que se llame R. Y con C y B o A y C, con cualquiera, voy a formar la otra recta que sería S. Una vez que yo ya tenga estas 2 rectas, yo voy a encontrar sus trazas y listo, voy a encontrar el plano. Aquí la intersección de R y S es el punto A. Listo. Aquí en este otro caso, si yo voy a tener un punto y una recta, también puedo formar un plano. Por el punto, o mejor, me voy a dar aquí en la recta un puntito donde yo quiera, ya el punto A, digamos. Y por el punto B y el punto A los voy a unir y voy a formar otra recta, que sería la recta S. Una vez que yo ya tenga esto, voy a encontrar trazas. ¿Para qué me estoy dando rectas y rectas? Si yo tengo esta recta S en este caso, voy a tener una traza aquí, otra traza, ya son 2. Con la recta R más, aquí va a estar una traza, otra traza, y ya voy a tener 3 trazas, digo 4 trazas. Con las 4 trazas ya puedo formar mi plano. Aquí lo mismo, de esta recta R voy a tener 2 tracitas.
Y si yo quiero, pongo ya la recta S y ya voy a tener aquí una traza más y en esta otra traza, 4 trazas y ya puedo formar mi recta. ¿Ya? En este caso de aquí, hay casos como estos, digamos, que son estos de aquí, ¿ya? Estas dos rectas son paralelas, R1, S1 paralelas, R2, S2 paralelas, que significa que aquí R1 y S son paralelas. Es esto, no tienen trazas, no puedo construir trazas aquí, que significa que yo me voy a dar más rectas. Si yo no tengo trazas o no me alcanzan las trazas o haciendo esto, igual me sigue quedando 2 tracitas o 3 tracitas o menos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que darme puntos. Yo me voy a dar un punto en R, aquí, otro punto en S, digamos aquí, donde yo quiera, ¿ya? Una vez que yo ya tenga los 2 puntos, los voy a unir y voy a formar otra recta, una recta M. Esta recta M ya me va a dar 2 trazas, uno aquí, otro aquí. Ya voy a tener 2 trazas, mínimo es 3 trazas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo me puedo dar otra recta, ¿ya? Entonces, para otra recta yo me tengo que dar primero un punto. Tengo un punto, tengo este punto, lo puedo unir. Ya está. Esta va a ser mi recta N, digamos. Esta recta N me va a dar una traza aquí, otra traza aquí, 4 trazas. Y si no me sale, digamos, las 4 trazas y me sigue quedando 2 tracitas o así, tengo que dar más rectas, ¿ya? Entonces, aquí para que cumpla todo esto, solamente es intersección de 2 rectas en un punto, nada más. Aquí tengo intersección. Si aquí nada siempre, entonces me voy a dar otro punto, aquí digamos, voy a unir, este se va a llamar, no sé, W, ¿ya? ¿Listo? Voy a tener 3 rectas, y así, y así, y así, y más, ¿ya? Solamente con puntitos, dándonos puntitos, me doy rectas, y con las rectas tengo más trazas, y con más trazas el plano se forma. Y como les he dicho al principio, todas las horizontales y todas las verticales, ¿ya? Si yo tengo traza horizontal de R, traza horizontal de S, si yo les voy a unir esas 2 trazas, voy a encontrar mi H alfa, que sería mi traza horizontal de mi plano, ¿ya? Y lo mismo para la vertical. ¿Se entiende esa parte o no? Listo. ¿Quieren resolver este ejercicio o lo vemos directamente mañana? Mañana. Ya. Hasta aquí entonces. Por favor, Sí. lo resolveremos. Mañana noche. Sí. Sí, ¿puede explicarnos más del plano, por favor? Lo vamos a resolver ahorita con un puntito, ¿ya? Vamos a encontrar una traza, ustedes encuentran la otra traza y forman ustedes el plano. Lo único que tienen que hacer es esto. Encontrar las trazas de la recta R, BRHR, de la recta S, HS, H... Bueno, no, esto no. Aquí no habría, ¿no? Trazas de las rectas que nos vamos a dar nosotros sería, ¿ya? En este caso, ¿qué hemos dicho? Tenemos 2 rectas paralelas, no conocemos las trazas. ¿Qué tenemos que hacer? Para conocer trazas, darnos rectas. Y para darnos rectas, tenemos que darnos puntos, ¿ya? Entonces, nos damos los puntitos. Vamos a tener un punto en R. Tenemos R aquí. Ahí. Vamos a hacer con esto. Ya, ahora sí. Aquí tenemos la red R, R2 estaría aquí. Vamos a ponerles nombres. Se va a llamar A1. Y este de aquí A2. Listo. Ahora, ya tenemos un punto. Tenemos que darnos nosotros otro punto donde sea. No lo hagan cerrados, lo hagan cerquita, juntitos, ¿ya?
Porque si yo hago separado, digamos, me doy el otro punto aquí, aquí y el S2 aquí abajo. Ahí está. Me doy un punto aquí. Yo al unir estos puntos voy a tener súper lejos, ¿ya? ¿Qué significa? A ver, esto. A1 con S1 aquí. Yo tengo que alargar, alargar, alargar hasta cortar a mi línea de tierra para encontrar una traza. Lo mismo pero en este lado. Voy a unir, unir así y largo, ¿no ven? Feo. Y eso va a estar difícil. Ahora, si yo me doy ¿qué es? Un punto cerquita, digamos aquí, esta es la S y la otra. Este sería mi B1, el nombre de una vez. Aquí. B1, aquí, y aquí abajo el B2. B2, ya está. ¿Cómo sé que las rectas o que los puntos están o pertenecen a las rectas? Solamente hay que fijarnos, ¿no? B1 en S1, sí. B2 en S2, sí, también. Y todo en una sola línea, sí. Esto significa que B pertenece a S. Lo mismo para R, ¿ya? Entonces, una vez que yo tenga estos dos puntos cerquita, yo lo voy a unir con negro. Voy a unir. Entonces, A1 con B1. Yo los voy a unir y ya está. Ahí se nota donde le está cortando a mi línea de tierra. Lo mismo aquí, B2 con A2. Voy a unir y ahí. No se puede. Y digamos, ahí está. Ya, más o menos así, ¿ya? Yo uno B2 con A2 y encuentro esta línea. A1 con B1 encuentro esta otra línea. ¿Qué tengo entonces en este caso? Nombres. Una recta. Se va a llamar M1 aquí. Y en el otro M2. Ahí está. Es eso, ¿ya? M1 por A1 todo lo 1. Y aquí puro 2, ¿ya? Listo, ya tengo la recta. Una vez que yo ya tenga la recta definida, yo voy a encontrar las trazas. Ustedes ya pueden encontrar las trazas aquí, ¿no ven? Una vez que ustedes encuentren las trazas, ya van a tener HR y BR. Listo. Y luego encuentran otra recta, o se dan otros puntos, encuentran otras rectas y ya van a tener otras trazas. Mientras más trazas, más fácil va a ser definir el plano, ¿ya? Eso directamente mañana, ¿ya? Si no pueden, yo creo que van a poder. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta?